¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos con Mateo Castro, él es nuestro amigo mexicano y nos va a comentar un poco sobre su caso que es la superdotación intelectual. ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, no, gracias a ti. Antes de empezar quería decir que Mateo y yo somos amigos ya desde hace un buen tiempo, así que tenemos ahí por ahí un poco más de confianza. Mateo, ¿cómo descubriste que era superdotado? Cuéntanos. Bueno, yo desde que tenía ya cierta edad, unos 5 años más o menos, iba a la escuela y empezaba a notar que tenía un nivel de aprendizaje un poco más rápido o más rápido que otros alumnos. Por ejemplo, yo cuando llegué al primer grado de primaria aquí en mi país, pues yo ya venía con una lectura más o menos avanzada. Cuando los niños de mi salón de clases, leían unas 10, unas 5 palabras en un minuto con mucha dificultad, yo ya leía unas 100 palabras. Y lo notaba en que cuando la maestra o el maestro explicaba algo sobre ciertos temas, ya sea matemáticas o sobre los temas que se ven en los primeros grados, tenía un conocimiento ya más forjado sobre esos temas, por las cosas que leía, por las cosas que veía en mi casa, por lo que me habían enseñado. Entonces empezaba a notar que había cierta rapidez, agudeza mental que manifestaba en la escuela. Y pues después me empecé a informar un poco más sobre qué era esto que hacía que yo aprendiera más rápido, o que sintiera que tenía una mejor memoria, o que en cierto sentido era más inteligente. Entonces fue como llegué a una página de internet donde decía qué era el cociente intelectual, cómo funcionaba, ¿no? Cuál era la media, cuál era la parte alta del cociente intelectual y cómo eran los superdotados. Entonces me hice un clásico test de esos que están en internet. Claro, que todos nos hacemos al final, ¿no? Exactamente, todos hacemos al principio, con un poco de ignorancia, claro, sobre que esta no es una prueba real, pero si no mal recuerdo, saqué unos 152 puntos. Decía que el máximo del test era 178. Era un test de lógica y matemáticas. Y bueno, dije, creo que soy bueno para estas cosas. Y cuando iba por secundaria, más o menos, eh, un maestro me llevó con unas personas que me hicieron un test ya mucho más completo, no solamente con temas de lógica y matemáticas, sino con temas de analizar patrones. Un psicólogo, dices. Exactamente, Ujú, varios, de hecho, fueron 2 o 3 que me hicieron distintas pruebas, ujú. muchas preguntas sobre mí, cómo razonaba, no nada más fue como muy mecánico, sino también fue como de esta parte de cómo era yo. Entonces, ya al finalizar estas pruebas, que duró como una semana, si no me recuerdo, me dijeron pues que tenía una superdotación intelectual, y que me explicaron más cómo era, ¿no? Y esto pues me ayudó en algunas cosas a descubrirme a mí mismo. Y fue así como pues llegué a saber que era superdotado. Y esto es algo muy importante que lo mencionas tú, ¿no? Algo de la escuela, en nuestro caso de Perú, del colegio, así lo decimos, que es como, antes de saber cómo éramos, nos sentíamos diferentes, ¿no? No sabemos cómo explicarlo, pero si notamos un tema, ya sea matemática o cualquier otro tema, en ciencia o en letras, tratamos de profundizarlo aún más, ¿no? No nos quedamos con lo que nos dan, sino tratamos de llegar mucho más allá. Y eso de alguna manera nos hace darnos cuenta que somos especiales. No sabemos cómo hasta el momento, pero después de ello ya llega toda una etapa completamente diferente, ¿no? Un proceso de aceptación. Quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de aceptación después de saberlo? ¿Cómo fue esto con tu familia? Y bueno, ¿cómo lo fuiste llevando tú? Pues desde siempre soy una persona con bastante idiosincrasia, muy peculiar, ¿no? Entonces siempre me costó adaptarme y mi familia, pues por una parte ya me aceptaba, ¿no? Como era, porque aunque no sabíamos que era un superdotado, ya tenía cierta aceptación, ¿no? Aunque claro, todavía les costaba aceptar ciertas cosas de mi personalidad que no quedaban claras, ¿no? Pero cuando se supo ya, cuando yo tuve por así decirlo, el valor de decírselos, soy esto, y ellos pues investigaron más y lo comprobaron, más los exámenes que me hicieron, pues obviamente ya vino una parte de cómo lo ayudamos, ¿no? Y hasta eso se lo tomaron muy en serio, porque hasta el momento mis padres, en lo que respecta a ellos y también a mis hermanas, a mi familia, pues me han aceptado y eso lo agradezco mucho, que se han informado de cómo tratarme.
Y aunque es cierto que siempre hay problemas, porque tú comprenderás que, bueno, nunca terminamos de entender a las personas, ¿no? Y más cuando tienes cierta cualidad que te hace diferente, es difícil para ellos. Entonces, siempre ha sido muy complicado saber lidiar con la manera en cómo actúo, en cómo pienso, ¿no? Pero la aceptación creo que me han llegado a reconocer, eso lo valoro mucho de parte de ellos. Claro, es un proceso en conjunto, ¿no? No podemos terminar de nosotros aceptarlo siquiera. ¿Sabes? Yo creo algo acá que va a sonar un poco cliché, pero es que creo que los soportados nunca terminamos de aceptarnos. No sé cómo lo ves tú. Es algo un poco complicado, pero por más que decimos sí, lo aceptamos y empezamos un proceso que es súper favorable para nosotros y nos ayuda un montón, creo que hay por ahí un poquito de que nos dice que aún falta mucho por llegar, aún falta mucho por hacer, ¿no? Y es súper importante que nuestros padres tengan mucho que ver en esto. Otra pregunta que te quería hacer con respecto a esto es, ¿cómo lo tomaron tus amigos del colegio? Quizás, no sé si sigues estudiando ahí, te cambiaste de colegio, ¿cómo fue este proceso? Pues por parte de los compañeros, de los amigos, por así decirlo, fue algo difícil, porque yo nunca me atreví a decir, oigan, si alguna vez ven que actúo de estas maneras o que pues parezco que soy tal vez algo altivo, ¿no? Porque eso se piensa, ¿no? Que eres tienes un ego muy grande, ¿no? Y probablemente pues sí lo llegué a tener, porque cuando sabes que tienes una capacidad, eso causa que te sientas posiblemente con más oportunidades, ¿no? Y que reconozcas que es una mayor cualidad que otros, ¿no? Entonces eso les cuesta mucho a las personas entender lo que no es porque quieras, ni porque es un deseo de sentirte mejor que otros, sino porque pues sabes que lo tienes, ¿no? Esa cualidad. Entonces a las personas, a mis compañeros, siempre les costó trabajo, ¿no? Siempre me trataban como una persona eh, muy altiva, muy orgullosa. Sin embargo, fui muy aceptado, irónicamente, muy encajaba en los círculos sociales. Sin embargo, y en un nivel más personal, con otra persona, con otro individuo, forjar una amistad, podría decirse, fue muy difícil, sobre todo con mis compañeros. Ujú. Entonces, eso que ellos me aceptaran fue difícil porque nunca pude establecer verdaderos lazos con ellos. Y cuando me salí de la escuela, del sistema escolarizado, eh, pues yo nunca lo vi ¿A qué demasiado edad, difícil. perdón que te corte, a qué edad te retiraste del colegio? Cuando tenía más o menos 14 años, ajá. Ahorita tengo 16 y cuando tenía 14 años me retiré del colegio por distintas razones, por básicamente lo que te cuento de las relaciones que tenía tanto con compañeros como maestros que iban de mal en peor. Claro. Cada vez era menos aceptado como persona y más, por así decirlo, excluido, ¿no? Y no es que me sienta mal por eso, porque yo reconozco que muchas veces no los traté bien, ni ellos ni a los Claro. maestros, pero bueno, siempre tiene que haber un final, ¿no? Y yo le di final a esa época, esa etapa, pues a pasar a lo siguiente. Tú empezaste a estudiar de manera remota, ¿no? De manera online. Exacto, Ujú. exactamente. Y te fue mejor, de hecho? ¿Sientes que te ayudó? De manera para desarrollar mis capacidades, sí, bastante, porque cuando estaba en el sistema normal de la escuela, Ujú. pues acaso a veces me leía el tema, ¿no? Que íbamos a ver en la clase, pues para poder este, para poder decir algo, ¿no? Participar, por lo menos, pero cuando, cuando ya se trataba de estudiar, de hacer las tareas, nunca me gustaba hacer las tareas. Entonces eso hacía que muchas veces nada más aprendiera lo que yo quería y pues finalmente no era lo que se debía de hacer. Y cuando ya estudié de manera por mí mismo remota, pues investigué todos los temas y me metí a fondo. Entonces eso me ayudó a desarrollar más mis capacidades, a aumentar la manera en la que leía, todo lo que hacía, y sí me ayudó bastante en ese sentido. Tal cual. Hay algo que nosotros hemos conversado mucho, que ya le habíamos tocado antes cuando nos conocimos, y es cómo podrían existir ciertos diagnósticos, perdón, equivocados con nosotros, ¿no? Como yo te he comentado esto de manera súper personal y ya lo he dado a conocer también, que a mí en un primer momento, en la primera vez que me llevaron cuando estaba en el colegio, cuando tenía tu edad, a un psicólogo y el psicólogo me detectó principios de psicopatía, lo cual era algo totalmente incongruente que hasta
por un momento yo también me la creí y dije, de repente lo soy, ¿no? Claro, después ya con otras informaciones y otros exámenes, de todas maneras uno llega a saber la verdad, ¿no? Pero existen estos diagnósticos equivocados también en México, también te ocurrió a ti, me parece. Sí, claro, me ocurrió porque, bueno, primeramente, igual, ¿qué te pasó a ti? Se creía que tenía el trastorno disociativo de la personalidad antisocial, que era posiblemente un sociópata, ¿no? Ujú. O ya en un sentido más, con un poquito más de misterio, ¿no? Un psicópata, ¿no? Porque, claro, al ser una persona que es, que tiene carisma, ¿no? Porque, claro, era muy social en un círculo grande, ¿no? Me gustaba exponer mis temas, hablar en público, pero cuando no te gusta estar con la gente, es contradictorio, ¿no? Y puedes parecer que eres un sociópata, ¿no? Un psicópata. Y sí, claro, me dijeron, posiblemente no seas un superdotado, sino solamente tengas un trastorno de la personalidad, ¿no? Incluso una personalidad múltiple, ¿no? Y dije, bueno, si es lo que dicen, pues, como dices, tú te la llegas a creer en un momento, pero sabes que es otra cosa, ¿no? No tienes un conocimiento que aunque no es del todo completo, pero tienes una idea de lo que eres. Claro, claro, esa idea de que eres alguien diferente te va a perseguir al menos hasta que no te dejes ver por un verdadero especialista, ¿no? Eh, Exacto. Tal cual, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad, a la sociedad mexicana? ¿Cómo trata a los superdotados? ¿Cómo sientes tú, cómo sientes tú que la sociedad te ha llegado a tratar en este proceso de aceptación? ¿Cómo ves a la sociedad? Hay una cosa muy interesante, es que aceptan, cada vez se va aceptando más que hay personas con una capacidad intelectual más alta en México, porque hay muchas personas que ya lo saben y lo reconocen, ¿no? Sin embargo, parece más teatralidad que de verdad una ayuda. Que muchas veces cuando se descubre a una persona que tiene, no sé, un cociente intelectual de 150, 160, ¿no? Que pues ya somos personas que vamos, hay muy pocas, ¿no? Así con esa capacidad intelectual, se vuelven básicamente una noticia, ¿no? Las ponen en noticieros como la persona más inteligente que Einstein, ¿no? Claro. Pero nada más ayuda a que reconozcas al superdotado, ¿no? Que sepas quién es, a que lo ayudes, ¿no? O que se forjan una idea equivocada de cómo es, ¿no? O cómo tiene que ser. Exactamente. Exacto, que todos los superdotados son Einstein, ¿no? Que todos tienen que manifestar las mismas aficiones, ¿no? Todos les tiene que gustar la física, todos tienen que gustarle las matemáticas. Da una idea equivocada. Es un reconocimiento, sí, pero con una idea mal forjada. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Acá es uno de nuestros mayores temores, sobre todo, bueno, acá te comento un poco en Perú, ¿no? Es un poco extraño que tú forjes una amistad, que en base a esa amistad que dure no sé cuánto tenga que durar, en base a lo que tú creas conveniente, y le digas, ¿sabes qué? Soy superdotado, y la otra persona te diga, no es posible, un superdotado ya estarías en tu tercera carrera en la universidad, o ya estarías en la NASA, cosas así, ¿no? Cosas que, al contrario, la sociedad es la que termina determinando cómo se desarrolla un superdotado, ¿no? Si se Sí, esconde, si continúa con lo que le gusta, o si va por el lado de las artes. No necesariamente tiene que ser un gran científico, ¿no? Al contrario, te puede decaer, te puede lastimar la sociedad eh, en cuanto a la autoestima de una manera muy fuerte. Cuéntanos, Mateo, ¿en qué estás trabajando ahora?